santidad. Sé que su corazón sufre mucho en estos días por el destino de la Iglesia, por la paz en el mundo, por la gran necesidad de tantos pueblos. Le ofrezco mis oraciones y mis sufrimientos de cada día como un pequeño pero sincero presente del último de sus hijos, para que la gracia del Señor le dé el necesario aliento para continuar por su recto y arduo camino en defensa de la eterna verdad, que nunca cambia, aunque cambien los siglos. Quiera el Señor concedernos el triunfo de la verdad, la paz a su Iglesia, la serenidad a los pueblos de la tierra. Padre mío queridísimo, hemos recibido con inmenso placer su carta en la que nos dice que se halla disfrutando de perfecta salud. Padre Pío tiene 14 años cuando le escribe esta carta al papá, quien se encuentra trabajando en América para asegurarle una existencia digna a su propia familia. Aquí mora la pobreza en toda la comarca. Francesco Forgione, así le bautizaron sus padres, nace el 25 de mayo de 1887. Las condiciones de vida de la familia Forgione son las mismas de tantas otras aquí en Pietrelcina. El papá y la mamá son personas sencillas. Ya habían tenido un hijo antes de Francesco. Otros 2 han muerto. Más tarde nacerán 3 hembras. Nosotros estamos todos bien, a Dios gracias, y yo, de manera especial, le pido constantemente a nuestra bella Virgen María que lo proteja de todo mal y lo devuelva sano y salvo a nuestro cariño. El padre de Francesco es propietario de algunas pequeñas parcelas de terreno, pero a pesar de ello se ha visto obligado a emigrar a América, como muchos italianos, en busca de una esperanza de un futuro mejor para sí mismo y la propia familia. A los 6 años, Francesco ya apacienta un rebaño de ovejas, pero creciendo manifiesta la seria intención de estudiar. Respecto a sus quejas con mamá por mi viaje a Pompeya, usted tiene toda la razón, pero considere que el año que viene, si Dios quiere, se terminarán para mí todas las fiestas y diversiones, porque voy a dejar esta vida para empezar otra mejor. Cuando le escribe esto a su padre, Francesco ya tiene muy claro cuál ha de ser su camino, su vocación, la decisión de hacerse capuchino. Tiene tantas ganas de crecer, de estudiar y de orar, de dedicar su vida a la oración.
Es verdad que he malgastado algunas liras, pero ahora estoy dispuesto a ganármelas con el estudio. En efecto, ahora con el nuevo maestro me doy cuenta de que voy adelantando día tras día, por lo cual estamos muy contentos, tanto mamá como yo. Padre Pío decidió hacerse fraile capuchino únicamente porque le gustaban mucho los capuchinos. De hecho, en sus biografías se lee que su mente había quedado muy impresionada por el aspecto de un hermano laico capuchino, Fray Camilo, el cual iba siempre por esos campos pidiendo limosna. El comportamiento tan serio y religioso de este fraile se grabó en la mente del niño. Él mismo solía contar por qué se había hecho capuchino, porque la barba de Fray Camilo se le había quedado grabada en la mente. Por eso quería hacerse fraile como Fray Camilo, con la barba y el hábito de San Francisco. Así empieza la historia de Padre Pío de Pietrelcina. La historia de un hombre que se encamina por un sendero tortuoso, difícil, doloroso, pero constantemente inspirado. Es el 6 de enero de 1903 cuando Francesco Forgione llama a la puerta de este convento. Lo recibe Fray Camilo, el capuchino limosnero que lo había visto tantas veces en Pietrelcina. El fraile no se sorprende al verlo, antes bien recuerda una promesa que ahora se ha cumplido. ¿Y dónde podré servirte mejor, Dios mío, sino en el monasterio, bajo el estandarte del pobrecillo de Asís? Oh Señor, haz que mi pobre corazón te oiga cada vez más y cumple en mí la obra ya empezada por ti. Que Jesús me conceda la gracia de ser un hijo no totalmente indigno de San Francisco, que yo pueda ser un ejemplo para mis hermanos, que el fervor me acompañe siempre, llegando a ser un capuchino perfecto. El 22 de enero de 1903 recibe el hábito de novicio de la Orden de los Frailes Capuchinos, asumiendo el nombre de Fray Pío. Ahora lo esperan los estudios, para los cuales se ve obligado a desplazarse por diferentes conventos de la provincia. Un ejemplo que imitar, un novicio irreprensible, era siempre el primero en todo. Con esa ejemplaridad, con ese apego, con ese amor por el hábito de San Francisco, por nuestra vida franciscana capuchina, él vivió hasta la edad de 81 años. Y no quiso quitarse nunca el hábito capuchino, al cual se sentía íntimamente vinculado. Queridísimo Padre, por voluntad de Dios, sigo sintiéndome siempre mal de salud. Lo que más me hace sufrir son estos dolores tan fuertes y agudos en el tórax. Hay momentos en que me molestan tanto que parece como si se me fueran a partir la espalda y el pecho. Fray Pío está muy enfermo, por lo cual tiene que volver a casa, a su Pietrelcina, donde había nacido y crecido. Le esperan algunos años de enorme sufrimiento, con dolores físicos y morales. Ya ni las medicinas lo ayudan. Su único verdadero alivio es Jesucristo. Cuando Padre Pío estaba en Pietrelcina como sacerdote, como mi mamá era coetánea suya,
Cuando él hacía penitencia, todos los viernes hacía penitencia, disciplina, mi mamá lo espiaba por la ventana. Luego él se dio cuenta y entonces cerraba la ventana de la habitación, del dormitorio, donde, como dice él mismo en sus cartas, los demonios lo habían torturado una noche por 7 horas, pegándole hasta dejarlo medio muerto. Padre, si no fuese por esta guerra continua contra el demonio, casi estaría en el paraíso. Me encuentro en las manos del demonio, el cual trata de arrancarme de los brazos de Jesús. ¡Qué guerra tan dura, Dios mío, tengo que sostener! Pero no importa, no me cansaré nunca de rogarle a Jesús. Es ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en la Catedral de Benevento. Continúa el periodo de permanencia en Pietrelcina. Prosigue el dolor físico, las tentaciones atormentadas, las visiones. Son años de sufrimiento continuo y de oración. Y llega entonces el acontecimiento que trastornará y caracterizará toda su vida. Anoche me ocurrió algo que no logro explicar ni comprender. En mis manos, en el medio de la palma, apareció una mancha roja, con la forma como de un centavo, acompañada por un dolor muy fuerte y agudo en ese punto rojo. El dolor era mayor en la mano izquierda y lo siento todavía. También bajo los pies me duele un poco. Este fenómeno se viene repitiendo desde hace casi un año, aunque ahora hacía ya bastante que no lo sentía. Pero no se enfade si se lo digo solo ahora, por primera vez. Es que me he dejado dominar siempre por esa maldita vergüenza. Si usted supiera lo mucho que me ha costado contárselo ahora también. De momento no resulta claro el significado de estos signos. Tendrán que pasar varios años aún para llegar a la manifestación evidente de los estigmas. El viernes por la mañana yo estaba todavía acostado cuando se me apareció Jesús. Me indicó una gran multitud de sacerdotes. La vista de Jesús tan angustiado me dio una enorme pena. Quise preguntarle por qué sufría tanto, pero no me dio respuesta. Se alejó de aquella muchedumbre de sacerdotes con una expresión de absoluto disgusto en el rostro, gritando «¡Matarifes!», y dirigiéndose a mí, dijo «Hijo mío, no creas que mi agonía fue de solo 3 horas. Yo estaré siempre en agonía, por causa de las almas que más he beneficiado hasta el fin del mundo». En este periodo tan atormentado, no faltan elementos de certeza, de seguridad, con los cuales contar. María es la gran esperanza de Padre Pío, un punto de referencia en el que confiar, siempre. Era el 2 de diciembre. Padre Pío, en cuanto me vio, me despidió enseguida. Vete inmediatamente para Pietrelcina.
Padre, pero yo quería quedarme un poco con usted, le dije. Y él, ¿sabes qué día es mañana? Nuestra Virgencita. Ojalá pudiera ir yo también. El deseo de Pietrelcina, de estar en Pietrelcina. ¿Cuántas veces le he confiado a esta madre las ansias tan dolorosas de mi corazón angustiado? ¿Y cuántas veces ella me ha consolado? Pero ¿cuál ha sido mi agradecimiento? En los momentos de mayor aflicción me parece que ya no tengo una madre en la tierra, sino una de infinita piedad en el cielo. Pobre mamaíta mía, cuánto me quiere. Estalla la Primera Guerra Mundial. Padre Pío se llena de profunda turbación. Sabe que podría haberse implicado personalmente, pero sobre todo siente todo el horror y el sufrimiento que el mundo tendrá que soportar. Una ocasión más para intensificar la oración. En estas horas tristes, eleve usted el corazón hasta Dios. De Él vendrá para todos la fuerza, la calma, el aliento. Oremos con fervor, con humildad, con constancia. El Señor es un Padre, el más tierno, el más bueno de los padres. No puede dejar de conmoverse ante los hijos que se dirigen a Él. Hemos de saber vivir esta hora solemne, la guerra, la cual no nos debe abatir. El futuro de Padre Pío le espera en San Giovanni Rotondo, un lugar que enseguida le resulta familiar. Pero antes de establecerse definitivamente en esta localidad tan pequeña, en el corazón del Gargano, tiene que pasar todavía por exámenes y coloquios muy humillantes para él en el Hospital Militar de Nápoles. Lamentaría muchísimo salir de este mundo no a través del claustro, sino del cuartel, llevando estos trapos malditos. Me estremece solo pensar en ello y me sume en una tristeza mortal. Dígame, Padre, ¿me librará Jesús de la milicia? ¿Moriré en el convento o empuñando las armas? Habiendo dejado atrás el riesgo de una implicación directa en la guerra, después de una breve estancia en Foggia, Padre Pío llega por fin a la que será su morada por el resto de su vida, el convento de San Giovanni Rotondo. De ahora en adelante, Padre Pío se dedica a una intensa actividad de dirección espiritual, con un estilo que aúna la tradición y la sencillez. Viva Jesús, cuya bondad sabe unir hasta los montes con un vínculo santo ante Él. Jesús, quien carga sobre sus hombros a la oveja extraviada que Él ha sabido encontrar con tanto esfuerzo. A mí también Jesús me hizo encontrar en ti otra oveja que andaba errante fuera de su rebaño. También a mí me hizo escuchar claramente su voz, para que yo cargara con esta ovejita suya sobre mis hombros y cuidara de ella, para poderla presentar un día en el convite eterno. Es el fraile que comunica, que tiende una mano a las personas que se interrogan, que reflexionan sobre su camino de vida. Es el fraile que alienta, que da confianza. No temas, porque Dios no te abandona. Tienes miedo de perderte y de haber perdido ya a Dios, y me preguntas dónde se encuentra Él. Él está en ti, y tú en Él. Tú eres como el viajero que encerrado en su camarote no ve el navío, ni advierte el movimiento del mismo. Lo sacude tan solo su vibración, y temeroso cree que va a naufragar en cualquier momento y a hundirse en el abismo del mar. Pero en realidad, aunque no lo vea, está en el barco y se mueve con él,
recorriendo varios kilómetros por hora pese a su impresión de completa inmovilidad. Padre Pío vive con gran intensidad su papel de director espiritual, advirtiendo lo delicado del mismo, debiendo conducir por el camino espiritual un número cada vez mayor de personas, una actividad que exige de él gran sacrificio y que debe alimentar con continua oración. Oh, qué amargo es, hija mía, el pensamiento de tener que rendirle cuentas a Dios también por los pecados que otros hayan cometido por una errónea dirección nuestra. Hija mía, te ruego que ores mucho por esta intención, junto con las demás almas unidas a nosotros en un solo espíritu, delante del Señor. En San Giovanni Rotondo, el número de personas que quieren entrevistarse con el fraile de Pietrelcina sigue creciendo, por la noticia de su presencia que se va difundiendo de boca en boca. A pesar de sus condiciones de salud, Padre Pío entra de lleno en esta realidad. Muy a pesar mío, he dejado pasar tanto tiempo sin escribirle. Espero contar con su perdón y su compasión. Me encuentro rodeado por tanto trabajo y afligido por tantas enfermedades que no sé lo que he de hacer primero. Ya lo ve, Padre, que no me alcanza el tiempo material. Las horas de la mañana se van casi todas escuchando las confesiones, pero demos gracias a Dios, quien me asiste con su gracia. ...1918 es un año particularmente importante para Padre Pío. El 21 de agosto le escribe a Padre Benedetto, su director espiritual. En la noche del 5 yo estaba confesando a nuestros chicos, cuando, de repente, me estremecí de terror, viendo un personaje celestial que se había aparecido ante los ojos de la inteligencia. Llevaba en la mano algo así como una herramienta parecida a una lanza de hierro muy larga con una punta afilada, de la cual parecían desprenderse lenguas de fuego. Ver todo esto y observar a dicho personaje lanzar con gran violencia el objeto contra mi alma fue cuestión de un momento. Logré apenas emitir un lamento. Me sentía morir. Le dije al chico que se retirara porque no me sentía bien y no tenía fuerzas para continuar. Pasa aproximadamente un mes. Es el 20 de septiembre. Padre Pío vive la experiencia que lo marcará por el resto de su vida. Era la mañana del 20 del mes pasado, en el coro. Yo acababa de celebrar la Santa Misa cuando me embargó una sensación de reposo, como un sueño muy dulce. Todos los sentidos, exteriores e interiores, y las mismas facultades del alma se encontraron de improviso en una quietud indescriptible. Advertí un silencio absoluto a mi alrededor y dentro de mí. Me invadió una paz total y un sentimiento de abandono a la completa privación de todo, quedándome inmóvil. Todo esto ocurrió en un santiamén. Y mientras iba ocurriendo todo esto, me vi ante un misterioso personaje, semejante al que había visto la noche del 5 de agosto. Se diferenciaba únicamente en que sangraba por las manos, los pies y el costado. Su vista me aterrorizó. No sabría decirle lo que sentí en ese instante. Sentía que iba a morirme y me habría muerto si el Señor no me hubiera sostenido el corazón,
que parecía que quería salírseme del pecho. La visión del personaje luego se retiró y yo me di cuenta de que tenía las manos, los pies y el costado traspasados, sangrando. Imagínese usted el tormento que experimenté entonces y que sigo experimentando casi todos los días. La herida del corazón sangra continuamente, especialmente desde la noche del jueves hasta el sábado. Padre, yo me muero de dolor por el tormento y la confusión que todo esto me hace sentir en lo más íntimo de mi alma. Temo llegar a desangrarme hasta morir si el Señor no escucha los lamentos de mi pobre corazón y no aleja de mí esta operación. ¿Me hará esta gracia, Jesús, Él que es tan bondadoso? En poco tiempo, la manifestación de los estigmas desata una inmediata atención por parte de la gente, que quiere ver personalmente al fraile de Pietrelcina. Fui ricevuto nella sua celletta. Me recibió en su pequeña celda y yo me arrodillé porque me lo había aconsejado mi amigo. Y Padre Pío, a decir verdad, me trató sin muchos miramientos, muy presuroso. Me trató como un detalle sin importancia. La frase que recuerdo de Padre Pío es que cuando mi amigo, hablando en el dialecto de Foggia, porque así se hablaba con Padre Pío, le dijo: este chico quiere saber si debe ser abogado o artista. Padre Pío contestó con una frase en dialecto que se podía interpretar como que haga lo que quiera, es decir, a mí no me importa lo que haga, o también que haga lo que quiere, es decir, que decida ser artista, que fue lo que luego hice. Facesse quello che vuole, oppure facesse quello che vuole, cioè l'artista, che poi ho fatto. Yo me siento bien de salud, pero sumamente ocupado día y noche con los cientos y miles de confesiones que sigo escuchando cada día. No tengo un solo momento libre, pero viva Dios que me asiste asiduamente en el ejercicio de mi ministerio. Yo creo en todo esto porque creo. Y creo también que es muy justo que a Padre Pío lo santifiquen, porque tantos testimonios de personas que conozco han reforzado en mí esta opinión. Y creo además que tenemos una gran necesidad de espiritualidad, porque las enseñanzas de la Iglesia resisten a todas las tecnologías, a todo el adelanto. Y este es el gran milagro que esta beatificación seguramente contribuirá a renovar. Que questa beatificazione, secondo me, contribuirá a renovar. No tengo un minuto libre. Paso todo el tiempo liberando a mis hermanos de los lazos de Satanás. Bendito sea Dios por todo ello. Hay conversiones espléndidas. Pídale al Padre Provincial que mande muchos trabajadores a la viña del Señor, porque llegan cientos y miles de almas cada día que vienen de lugares lejanos únicamente para limpiarse de sus pecados, y es una gran crueldad y tiranía obligarlos a regresar a sus hogares sin haberlo podido hacer por falta de sacerdotes confesores. Padre Pío pasa cada vez más tiempo en el confesionario. Su manera de comunicar con las personas en el sacramento de la reconciliación es muy particular y los fieles lo captan inmediatamente. Ya es la 1 de la madrugada cuando escribo estas pocas líneas. He llegado a sostener 19 horas de trabajo sin un momento de descanso. Paciencia.
La actitud de Padre Pío en el confesionario es siempre coherentemente fiel al Evangelio, ya sea cuando se muestra particularmente huraño con los superficiales y con quienes llegan solo por curiosidad, como cuando expresa toda su afabilidad con quienes son sinceros y emprenden con convicción un recorrido de conversión. Su confesionario es una verdadera clínica del alma para curar y dar las fuerzas para volver a empezar. Pero en el horizonte del camino de vida del fraile del Gargano ahora se ciernen nubes amenazadoras. Empieza una fase muy larga y dolorosa de problemas. Se habla demasiado de Padre Pío. El caso que lo concierne es objeto de verificaciones, investigaciones, visitas médicas y apostólicas. En fin, un verdadero tormento que limita cada vez más su actividad pública. Se habla cada vez más de la intención de trasladarlo a otro lugar. Reverendísimo Padre, no hace falta decirle hasta qué punto yo, gracias a Dios, estoy dispuesto a obedecer a cualquier orden que me notifiquen mis superiores. Para mí su voz es la misma voz de Dios. No tendrá lugar el temido traslado, pero sí una serie de restricciones con distintas modalidades, que por más de 10 años limitan drásticamente su libertad para ver a otras personas, escribir, confesar, celebrar la Santa Misa en público. Respecto a venir a besarme la mano mientras estoy en el confesionario, sabe Dios, y lo saben también todos los que se encuentran en nuestra iglesia, cuántas veces los he reprendido por ello. Si no he podido evitarlo, ¿qué culpa tengo yo? ¿Tengo acaso que decírselo a bofetadas? Si al menos hubiese tenido las manos sanas, tal vez lo habría hecho. Y si luego las personas de que usted me habla me han hecho decir a mí y a ellos lo que nadie ha dicho nunca, ¿qué podemos hacerle? Recomendarlos a Dios y que nos valga su ayuda. Padre Pío acepta las órdenes de sus superiores y se retira en su clausura, guardando para sí el precioso don de la oración, su verdadera fuente, su alimento constante. Desde su celda ora constantemente por el bien de toda la humanidad. Como Francisco de Asís, vive diariamente las heridas del Calvario. Obedece en silencio y en comunión con sus hermanos. Ahora se siente más que nunca parte de la familia del pobrecillo de Asís. La clausura se convierte en su pequeña Asís. La celda y la pequeña capilla son su porciúncola, sitios muy queridos por él, como le recuerda a una hija espiritual. Yo espero que no esté lejos el día en que usted pueda verse embargada de un júbilo celestial visitando Asís, esa pequeña ciudad totalmente franciscana, monumento que habla del gran amor y de la infinita caridad de nuestro Santo Padre Francisco. Sí, le deseo llegar a postrarse un día no lejano en el pequeño templo devoto de la Santa Porciúncola, ennegrecido por el tiempo, donde a través de 7 siglos de religiosa admiración, los besos de los penitentes han pulido como mármol y alabastro las toscas piedras. Como late el corazón del peregrino que se detiene allí orando fervorosamente. Cada oscuro ladrillo repite la historia de miles y miles de almas que en un confiado abandono han reclinado en él su cabeza con la angustia de la vida.
Questa è la creatura che la provvidenza aiutata da voi ha creato, ve la presento. Ammiratela e beneditela insieme a me il Signore Dio. Un hombre que sufre físicamente y que ora sin cesar no puede desentenderse de los sufrimientos de la humanidad. En Padre Pío, la oración se hace caridad y se convierte en un extraordinario monumento para todos los que viven el dolor en la enfermedad, la casa alivio del sufrimiento. Su gran sueño, tan intensamente deseado, se ha realizado por fin entre un sinfín de dificultades. El día de la inauguración del hospital se dirige a los médicos con estas palabras. Vosotros tenéis la misión de curar al enfermo, pero si al lecho del enfermo no lleváis el amor, no creo que los fármacos tengan mucha eficacia. Yo mismo lo he experimentado cuando mi médico, al curarme, me decía ante todo una palabra de aliento. El amor no puede prescindir de la palabra. ¿Cómo podríais vosotros expresarlo sino con palabras que alivien espiritualmente al enfermo? A los enfermos, llevadles ante todo a Dios. Valdrá más que cualquier otra medicina. Es un hospital modelo, sobre todo por esa herencia tan vinculante que hace que quienes en él trabajan mantengan una disponibilidad y un empeño que sea de alivio afectivo para los enfermos. Yo ruego siempre por los enfermos. Ahora el mayor consuelo es el que viene de la oración. Diga que más que hablarles a ellos, cada día le digo a Dios una palabra por ellos. Cada día voy a rezar el Santo Rosario por todos los enfermos de Italia. En Padre Pío todo es oración, el verdadero motor de sus jornadas. En cuanto me pongo a orar, me siento el corazón invadido por la llama de un vivo amor. En cuanto empiezo a orar, siento que el alma se recoge en una paz y una serenidad que las palabras no logran expresar. Es el hombre hecho oración. Acoge con entusiasmo la invitación del Papa Pío XII. Nacen los grupos de oración, que en poco tiempo se difunden por todo el mundo. En 1968 eran 726, con un total de 68.000 afiliados. Hoy en día hay más de 2.000 grupos. Un día me encontré yo también entre los peregrinos, porque me había dicho, quiero ver quién es este Padre Pío. Una mañana llegué muy temprano a su convento, las campanas estaban sonando y asistí a la misa que celebraba el capuchino. Seguían llegando autobuses repletos de peregrinos y había en el aire una sensación de cansancio, de sueño, de sudor, de humanidad, de cirios, de incienso, y todo eso se mezclaba. Decían que cuando él aparecía se difundía un aroma de violetas. Yo no percibí ningún aroma de violetas, pero tal vez fue porque soy un pecador y me encontraba allí no con la intención de orar, sino porque de alguna forma después tenía que contar algo de ese viaje, de esa experiencia. Él llegó arrastrando los pies porque ya estaba muy viejo, con esos guantes de lana que le cubrían los estigmas, y dijo su misa, y la gente oraba. Había una atmósfera extraña en un pedazo de mundo tan apartado. Toda esa gente que iba en busca de una gracia o de la salvación o de una esperanza, esto no lo sé.
Un fraile con un carácter fuerte, que a veces podía parecer hasta arrogante, que creía en Dios con la sencillez de los humildes, que transcurrió toda su vida en un mundo pequeñísimo, en un pueblo, en un convento del sur, que creía en la oración, en la presencia continua de Dios en la historia del hombre, y supo dar aliento a tantos desesperados y un poco de luz a gente que vivía en la oscuridad. Ha dato un po' di luce della gente che viveva nel buio. El momento culminante de la oración es durante la Santa Misa. Para llegar a comprender realmente quién es Padre Pío, es preciso participar, vivir personalmente el momento en que él celebra la Eucaristía en el altar. Acabada la misa, me quedé aún con Jesús en acción de gracias. Oh, qué dulce fue el coloquio con el paraíso esta mañana. Fue tan dulce que aunque intentara decirlo todo, no podría lograrlo. El corazón de Jesús y el mío, permita que me atreva a decirlo, se fundieron. Ya no eran dos corazones los que latían, sino uno solo. Cuando yo ayudaba en su misa, Padre Pío bajaba del convento y en la sacristía, antes de ponerse ese pañuelo blanco que llaman amito, estaba contento, con ganas de bromear. Pero en cuanto se ponía el amito, se transformaba en el hombre del dolor, pálido, demacrado, y repetía continuamente las palabras Dios mío, Dios mío. Le parole, mio Dio, Dio mio. Una misa que dura hasta 2-3 horas, celebrada por muchos años a las 4 de la mañana, con la gente que se agolpaba para encontrar un sitio en la iglesia. Se percibe casi la conciencia de que en el altar se manifiesta algo que atrae la atención y la meditación de todos. La Santa Misa es para Padre Pío el momento en que vuelve a vivirse cada día la experiencia del sacrificio, visible materialmente en él, y de la salvación. Yo vi a Padre Pío en San Giovanni Rotondo, ahora no recuerdo, quizás 3 veces en ocasiones diferentes. Cuando yo tenía compromisos en Foggia o cerca de allí, por razones políticas, para conferencias sobre temas que podían relacionarse con el mundo católico.
Yo llegaba por la noche para estar listo para la conferencia o para el compromiso del día siguiente y encontraba personas que me decían, ya está todo organizado, ahora usted váyase al hotel, pero a las 3:30 le vamos a llamar. La primera reacción no es muy buena, hablando francamente. Uno piensa, pero estos señores podrían ir a lo suyo y dejarme en paz. ¿Por qué tienen que despertarme para ir donde Padre Pío, ese personaje que dicen que mira dentro de las personas? Muchas veces, hablando de él con mi público, yo dije que cuando iba a verle me abotonaba 2 veces el abrigo como para defenderme de miradas indiscretas. Y luego se pasaba después de la misa, la cual duraba muchísimo, una misa de fraile con gran recogimiento. Puede que yo sea incapaz de sentimentalismos, de estados de ánimo emotivos, y me quedaba observando el enorme recogimiento de la gente también. Però cosa c'è di Padre Pio? Respecto a lo que hay de Padre Pío, algo vivo en el mundo, yo estuve hace algunos meses en Australia, pues en el mundo hay tantos grupos de oración. No hay grupos de personas que estudian los estigmas y esperan un milagro, no, son grupos de oración. Esto como signo, como estigma de Padre Pío dejados a la humanidad, tiene una cualificación conmovedora, yo diría casi impresionante. Es decir, el signo de este fraile en nombre de San Francisco es orar. In nome di frate Francesco e pregare. Me parece que estos son los signos más bellos del mensaje de San Francisco, que en las distintas figuras continúa a través de los siglos, diciéndole a la gente que el mensaje del fraile Francisco es de hoy. Es más, es de este momento en que yo estoy hablando. Se trata de tener la gracia para recogerlo y aprovecharlo. El corazón se siente atraído como por una fuerza superior antes de unirse con Él en el sacramento por la mañana. Siento tanta hambre y sed antes de recibirle que falta poco para que yo muera de ansiedad. Y la hermana muerte no lo encuentra desprevenido. Este es un pensamiento muy frecuente en sus cartas. Deseo la muerte solo para unirme con lazos indisolubles con el Esposo Celestial. Deseo también la vida para sufrir cada vez más. Oh vida, qué larga eres. Por doquiera que vaya encuentro espinas que me traspasan todo. Una sola amiga me queda, la muerte. El 21 de septiembre de 1968, Padre Pío exclama reiteradamente en la celda ante el médico y sus hermanos en Cristo: Se ha terminado. Se ha terminado.
Al día siguiente celebra su última misa en un clima de júbilo y participación particulares. Sus grupos de oración están reunidos todos en San Giovanni Rotondo. Sì, ma accorse che stava male. Cioè, Padre Superiore, Padre Pio sta male. Possiamo fare l'olio? Me di cuenta de cómo estaba y le dije al Padre Superior, Padre Pío está muy mal, ¿podemos darle la extrema unción? Sí, sí, date prisa. Fui a buscar los óleos y pregunté, ¿pero quién se la va a dar? Yo no, yo nunca lo he hecho, dijo llorando. ¿Puedo hacerlo yo? Dije, sí, sí, hazlo tú. Yo tengo práctica, añadí, lo hice muchas veces en Foggia. Y así lo hice yo. Mientras los médicos estaban alrededor de Padre Pío y trataban de darle oxígeno, yo le di la extrema unción, el último sacramento, a Padre Pío. Muere en su celda, sentado en la butaca, a las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968. Las dolorosas heridas en los pies, las manos y el costado han desaparecido. No queda ninguna huella del martirio soportado por 50 años, la fuente de tanto sufrimiento, amor y fe inconmensurables. Miré el reloj, eran las 2:30. Padre Pío expiraba. Sin ningún estrépito, sin ruido, sin ningún estruendo, con absoluta calma, Padre Pío murió. Mirad la fama que ha alcanzado, qué clientela mundial ha reunido a su alrededor. ¿Pero por qué? ¿Acaso porque era un filósofo, porque era un sabio, porque disponía de recursos cuantiosos? Porque decía la misa humildemente, porque confesaba todo el largo día y era, trabajo cuesta decirlo, representante de los estigmas de nuestro Señor que llevaba impresos.